A veces me preguntan cómo sobreviví. La respuesta es más sencilla y más terrible de lo que imaginan. Cuando ya has dormido con el mismo demonio noche tras noche, nada más en este mundo logra asustarte de verdad. Hola, mi gente querida. Me llamo Xóchitl Flores Cruz, pero todos desde siempre me dicen Doña Xochi. Tengo 79 años. Nací en 1953 en San Lucas del Polvo, un pueblito perdido en la Mixteca de Oaxaca. Uno de esos lugares que el mapa apenas si nombra por lástima. La tierra era tan seca y tan dura que hasta los nopales parecían pedir permiso para crecer. Pero era nuestro rinconcito, ¿saben? Nuestro pedazo de sol y polvo. Hoy voy a contarles una historia que he guardado aquí, atorada en el pecho por más de 65 años. Algo que nunca les he confesado ni a mis hijos ni a mis nietos. Así que si están viendo este video, regálenme su cariño. Suscríbanse al canal y activen esa campanita, porque ese apoyo de ustedes me da la fuerza que necesito para sacar esta espina que lleva tanto tiempo clavada en mi corazón. Antes de empezar, el equipo del canal me pidió agradecerles por la increíble marca de 75,000 suscriptores. De verdad es un mundo de gente escuchando y compartiendo estas historias que nos enseñan tanto de la vida. Y por eso queremos saber de dónde nos ven, cuántos hijos tienen, o si quieren compartir una historia, feliz o triste, aquí en los comentarios. Siéntanse libres de abrir su corazón. Nuestra casa en San Lucas era pequeña, de adobe crudo, con 2 ventanitas que miraban al camino y una puerta que siempre se quejaba al abrirse. Éramos una familia humilde. Mi papá Gregorio, mi mamá Guadalupe, a quien todos llamaban Lupe, mi hermanito Mateo y yo. Mi papá trabajaba de cargador en el mercado del pueblo, acarreando costales de maíz, frijol o lo que se necesitara, bajo un sol que partía las piedras. Mi mamá lavaba ropa ajena en el río, tallando en las piedras hasta que sus manos quedaban rojas y arrugadas. Hasta mis 9 años, la vida era difícil, sí, pero tenía una paz polvorienta y tibia. Recuerdo a mi mamá cantando sus canciones tristes mientras tendía la ropa, el olor a café de olla con canela por las mañanas y las historias que la abuela nos contaba sobre la Llorona y las ánimas en pena cuando venía de visita. La panza no siempre estaba llena, pero el corazón tenía un calorcito bueno, un calorcito de hogar. Todo se derrumbó cuando mamá se enfermó. Empezó con una tos seca que no la dejaba ni de día ni de noche. Luego vino la fiebre, el cansancio que le chupaba el color de la cara. Es nomás una gripa fuerte, decía ella, queriendo calmarnos, pero sus ojos decían otra cosa. El doctor del pueblo, un hombre viejo y cansado, dijo que era tuberculosis. En esa época en nuestra región, esa palabra era como una sentencia de muerte. Mandaron a mi mamá a un sanatorio lejos, en la ciudad de Oaxaca. Yo tenía 10 años, Mateo apenas 7. Nos quedamos solos con papá, que nunca fue un hombre de abrazos, pero tampoco había sido un hombre malo, o al menos eso es lo que yo creía. Las primeras semanas sin mamá, papá parecía un fantasma en la casa. No sabía cocinar, la ropa se quedaba amontonada y sucia, la casa se llenó de un silencio pesado y desorden. Yo, aunque era una escuincla, intentaba ayudar en todo. Aprendí a cocer los frijoles, a lavar nuestra ropa, a cuidar de Mateo. «Eres igualita a tu madre, Xóchitl», me decía papá a veces, mirándome de una manera extraña que yo no entendía. En ese entonces pensé que era un halago. Hoy sé
que era el comienzo de la pesadilla. Fue en una noche de tormenta que el infierno se desató. Recuerdo que los truenos hacían temblar las paredes de adobe. Mateo, muerto de miedo, se vino a dormir a mi petate. Los dos compartíamos un cuartito, mientras papá dormía en el cuarto grande, en la cama que había sido de mis padres. Desperté a medianoche con un peso encima, un olor agrio y fuerte a mezcal barato, una respiración rasposa en mi oído. Abrí los ojos en la oscuridad y sentí la manota de mi papá tapándome la boca. «Calladita, Xóchitl», me susurró. «Si gritas, vas a despertar a tu hermano. No hay que asustarlo». Lo que pasó después es algo que todavía me quema al contarlo. Sus manos, ásperas del trabajo, tocando donde ninguna mano de un padre debería tocar jamás. El peso de su cuerpo aplastando el mío, tan chiquito, tan frágil. Y el dolor, Dios mío, el dolor que sentí, un dolor que ni siquiera podía gritar porque su mano seguía ahogando mis sollozos. A mi lado, Mateo se movió. Por un instante pensé que seguía dormido, pero cuando miré de reojo, vi sus ojitos abiertos de par en par en la oscuridad, brillando por las lágrimas silenciosas. Estaba despierto, lo estaba viendo todo, pero estaba paralizado de miedo, igual que yo. Cuando terminó, papá se levantó, se arregló los pantalones y dijo como si hablara del clima: «Esto se queda entre nosotros, Xóchitl. Si le cuentas a alguien, sobre todo a tu mamá cuando vuelva, nadie te va a creer. Van a decir que eres una mentirosa, que te lo inventaste para llamar la atención. Y entonces voy a tener que mandarte lejos con tu tía Esperanza en Tulancingo. Y a tu hermanito no lo vuelves a ver nunca. ¿Eso quieres?». Moví la cabeza, negando, tragándome el llanto y la rabia. No, no quería que me separaran de Mateo. Él era lo único que me quedaba en el mundo. Papá salió del cuarto. Solo entonces Mateo se acercó a mí, temblando como una hoja. Tenía solo 7 años, pero sus ojos esa noche parecían los de un viejo. «¿Te lastimó, Xóchitl?», preguntó en un susurro. «Duérmete, Mateo», fue todo lo que pude decir, dándole la espalda, queriendo desaparecer, queriendo morirme de pura vergüenza. Esa fue la primera noche. Después vinieron muchas, muchísimas más. Papá empezó a tomar más, a faltar al trabajo con cualquier pretexto. «Me duele la espalda», decía a los vecinos, pero yo sabía que solo quería quedarse en casa esperando a que cayera la noche. Aprendí a tenerle miedo al atardecer. Mateo se convirtió en mi cómplice silencioso. Fingía dormir profundamente cuando papá entraba al cuarto, pero yo sabía que siempre estaba despierto. A veces, en la peor desesperación, yo buscaba su manita bajo el cobertor y la apretaba, y él me apretaba de vuelta. Era su forma de decirme: «Estoy aquí, no estás sola». Después de que papá se iba, él se acercaba y me abrazaba mientras yo lloraba en silencio. Ese abrazo, ese contacto puro de mi hermanito, era lo único que me impedía volverme loca. Una vez, Mateo intentó detenerlo. Tendría unos 8 años. Flaquito como un carrizo, pero con un corazón de león. Cuando papá entró y se acercó a mi petate, Mateo se levantó de un salto. «¡Déjala en paz, papá!», gritó con su vocecita temblorosa pero firme. Papá lo miró como si fuera un bicho. De un solo manotazo lo aventó contra la pared de adobe. El sonido sordo de su cabecita golpeando el muro todavía retumba en mis pesadillas. «La próxima vez que abras la boca, te va a ir peor», le gruñó papá.
Esa noche, Joaquín lloró en mis brazos, con un hilito de sangre saliéndole de la ceja. Perdóname, Joshi, no pude protegerte, sollozaba. No lo intentes más. Por favor, Mateo, le rogué. Te va a lastimar de verdad, prométemelo. Él lo prometió, pero vi en sus ojos que algo había cambiado para siempre. Una semilla de odio puro había sido plantada en su pequeño corazón. Cuando cumplí los 12, el miedo en mí empezó a transformarse. Poco a poco dio lugar a una rabia sorda, un fuego lento que me quemaba por dentro. Empecé a pensar en cómo escapar, en cómo liberarme de ese infierno. ¿Pero a dónde ir? Y Mateo, jamás lo abandonaría. Fue entonces que el destino, o quizás Dios, puso a doña Eladia en nuestro camino. Era una señora que vivía sola al final de la calle, una partera y curandera ya retirada, que tenía fama en todo el pueblo. La gente decía que conocía los secretos de las hierbas, que curaba el mal de ojo, el espanto y hasta los males del alma. Un día, Mateo se cayó y se hizo una cortada profunda en la rodilla con un fierro viejo. La sangre no paraba. Papá no estaba, gracias a Dios, y yo desesperada corrí con mi hermano en brazos a casa de doña Eladia. Ella nos recibió con una calma que parecía sanar. Le limpió la herida a Mateo, le puso un emplasto de hierbas que detuvo el dolor casi al instante, y nos dio un té de canela que sabía a consuelo. Mientras cuidaba a Mateo, doña Eladia no dejaba de mirarme. Era una mirada que parecía atravesarme la ropa holgada que usaba para esconder los moretones, la sonrisa falsa que había aprendido a usar como máscara. «Mijita», me dijo cuando Mateo se quedó dormido en su viejo sillón, «hay algo malo pasando en tu casa, ¿verdad?» Me quedé helada. ¿Cómo lo sabía? «No, doña Eladia, todo está bien», tartamudeé. Ella tomó mis manos entre las suyas, viejas y arrugadas, pero tan cálidas. «Xochitl, mírame, conozco las señales. Ya he visto a muchas muchachas con esa misma mirada que tienes tú. Una mirada de quien carga un peso demasiado grande para unos hombros tan pequeños». Fue como si una presa se rompiera dentro de mí. Lloré. Lloré con todas las lágrimas que había aguantado por años. Doña Eladia me abrazó y me dejó llorar hasta que me vacié. Entonces, con una voz suave pero firme, dijo: «No tienes que contarme nada ahora, pero quiero que sepas que siempre hay una salida. Siempre. Cuando estés lista, ven a verme, sola». Esas palabras sembraron una pequeña luz de esperanza en mi alma. Había una salida. Tal vez, solo tal vez, la pesadilla podía terminar. Lo que no sabía es que el fin llegaría de una forma que jamás habría podido imaginar, y que mi hermanito, ese niño que lo presenciaba todo en silencio, tendría el papel principal en nuestra liberación. Unos meses después, en una de nuestras visitas a doña Eladia, mientras yo buscaba hierbabuena en su patio, escuché la voz de Mateo adentro. «Él le hace cosas muy malas a mi hermana, doña Eladia, todas las noches. Yo lo veo todo, pero no puedo hacer nada». La voz de la anciana sonó grave. «Hay veces, mijo, que cuando la justicia de los hombres no sirve, uno tiene que hacer la justicia con sus propias manos. Este mundo a veces no está hecho para proteger a las muchachas como tu hermana». Las cosas empeoraron. Papá empezó a llevar a sus amigos borrachos a la casa, hombres con miradas sucias que me desnudaban con los ojos. «Se está poniendo buena tu hija, Gregorio», oí que le decían. «Es el retrato de su madre, pero más obediente». El terror se apoderó de mí. No solo temía a mi padre,
sino a lo que él podría permitir que otros me hicieran. Una noche, después de la peor paliza que me había dado, papá rompió la cerradura de la puerta. Lo que siguió fue un infierno indescriptible. Cuando por fin se fue, dejándome hecha un trapo en el suelo, Mateo se acercó. Su carita estaba mojada de lágrimas, pero sus ojos tenían una determinación fría, adulta. «Mañana vamos a hablar con doña Eladia», dijo, no como una pregunta, sino como una sentencia. «Esto no puede pasar otra vez, Choksi. No lo voy a permitir». Esa noche, asentí. Al día siguiente, llegamos a casa de la curandera. Al ver mi rostro hinchado y amoratado, sus ojos se llenaron de una furia helada. «¿Están seguros de esto, muchachos?», nos preguntó después de curarme. «Es un camino sin regreso». «Estoy seguro», respondió Mateo sin dudar. «Si no hacemos nada, la van a matar». Doña Ladia suspiró. Un suspiro que pareció cargar con todo el dolor del mundo. Pasé 3 días recuperándome en su casa, mientras Mateo iba y venía para no levantar sospechas. Al 4.º día, doña Ladia nos entregó un paquetito de tela. «Esto», dijo, «es polvo de hueso de fraile, mezclado con otras hierbas que solo yo conozco. No tiene sabor ni olor si se mezcla con mezcal, pero es mortal». «¿Cuánto?», preguntó Mateo. «Todo», respondió ella. El plan era simple: echar todo el contenido en la botella de mezcal especial que papá guardaba bajo su cama y esperar. Regresamos a casa sintiendo que caminábamos hacia el fin del mundo. Al llegar, un silencio extraño nos recibió. La puerta del cuarto de papá estaba entreabierta. Mateo se asomó. «Hay una mujer con él», susurró, pálido. Esperamos escondidos en el patio hasta que la mujer se fue, tambaleándose. Papá se quedó adentro, solo y borracho. «Yo voy», dijo Mateo. «Tú vigila». Los minutos que siguieron fueron una eternidad. De repente, escuché un grito de furia, no el silbido que habíamos acordado. ¡Un grito de papá! Corrí hacia la casa. La escena me heló la sangre. Papá sostenía a Mateo por el cuello, levantándolo del suelo. En su otra mano tenía el paquetito de tela. Nos había descubierto. «Voy a matarlos, par de malagradecidos», rugió aventando a mi hermano y viniendo hacia mí. Cerré los ojos esperando el golpe final, pero en su lugar escuché un grito de guerra, el grito desesperado de mi hermano. Abrí los ojos y vi a Mateo corriendo hacia papá, levantando sobre su cabeza el viejo machete que usábamos para cortar leña. «¡Deja a mi hermana!», gritó y con toda la fuerza de su cuerpecito enterró el machete en la pierna de nuestro padre. Papá soltó un rugido de bestia herida. Se arrancó el machete y se volvió hacia Mateo, ciego de furia y dolor. «Ahora sí te mato, escuincle del demonio». Lo que pasó después fue un torbellino borroso. Me lancé entre ellos para proteger a mi hermano. Hubo un empujón, un tropezón en el charco de su propia sangre. No sé cómo fue exactamente. Solo sé que en un instante papá estaba de pie, amenazante, y al siguiente estaba en el suelo, con el mango del machete saliéndole del pecho. Sus ojos abiertos de par en par me miraron con sorpresa. «Jochitl», susurró. Y luego nada.
Nos quedamos inmóviles viendo el cuerpo de nuestro padre. El monstruo estaba muerto. ¿Qué hacemos?, preguntó Mateo, su voz un hilo. En ese momento tuve que crecer 20 años. Limpiar, dije, mi voz temblando pero firme. Y hacer que parezca que entraron a robar. Pasamos el resto de la noche limpiando la sangre, revolviendo la casa, tirando el machete al río y quemando la ropa manchada. Al amanecer, nos abrazamos y lloramos. Lloramos con gritos para que los vecinos oyeran. Lloramos de miedo, de alivio y de culpa. La policía del pueblo, 2 hombres con más panza que autoridad, concluyeron lo que esperábamos: un asalto que salió mal. Ese mismo día nos fuimos a vivir con doña Eladia. Ella no hizo preguntas. Sus ojos sabios lo entendían todo. Un año después, mamá regresó del sanatorio, más delgada, pero viva. Nunca le contamos la verdad. Dejamos que llorara la muerte de un marido que en su memoria no era un monstruo. Fue nuestro último acto de piedad hacia ella.